Hola queridos alumnos, pues en esta ocasión vamos a ver un tema muy interesante y muy bonito que es la integral definida. Si ustedes se acordarán bien, pues con anterioridad habíamos calculado integrales que no estaban definidas, es decir, no teníamos valores en x para poder sustituirlos y poder ya tener un valor exacto de nuestra integral. Pero bueno, ¿alguien conoce a este personaje famoso en el mundo del patinaje? Él se llama Tony Hawk y fue uno de los mejores en su tiempo, incluso es considerado pues el mejor patinador de la historia. Y fue tan bueno en lo que hacía y se volvió tan famoso que inclusive hay videojuegos acerca de él. Ahora bien, ¿qué es la integral definida? Aquí les pongo una pequeña imagen en la que ustedes pueden observar el símbolo de la integral, pero ¿qué tiene de diferencia con las integrales que habíamos calculado con anterioridad? Pues aquí tenemos en el extremo inferior una A y en el extremo superior una B, que indican que son valores que se le van a dar a nuestra integral. O mejor aún, ¿me pueden contestar la siguiente pregunta? ¿Cómo podemos calcular el área de una rampa de patinaje como en la que se deslizaba y patinaba Tony Hawk? Bueno, esta es una pregunta un poco complicada, ¿verdad? Debido a al área que hay abajo de esta rampa de patinaje, pues es una figura irregular. Y créanme que esa fue una pregunta que se hicieron los griegos en ese entonces. Lo que se preguntaban en esos tiempos, inclusive Arquímedes, también se preguntaba cuál era el área que había entre A y B. Y una de las respuestas que surgieron en ese entonces, pues fue colocar pequeños rectángulos debajo de esa curva. De esta manera, pues podíamos calcular el área de todos los rectángulos y al final sumarlos y ya podíamos tener un valor aproximado que hubiese abajo de esa curva. Sin embargo, como ustedes pueden observar, pues nos quedan pequeños trozos aquí y por lo tanto, pues no hacía muy exacto ese aproximado al área. ¿Y qué es lo que hicieron? Bueno, pues fue trazar rectángulos más delgados debajo de esa curva. Por lo tanto, si nosotros colocamos cada vez más rectángulos delgados, pues podríamos tener un área muchísimo más exacta. ¿Sí? Bueno, pues a la sumatoria de todos esos rectángulos se le llama sumas de Riemann. Y en honor a Bernard Riemann, que en ese entonces pues fue el que hizo el estudio de las sumatorias, que ahora llevan su nombre, sumas de Riemann. Y aquí tenemos una notación sigma, que es la que representa la suma de todos estos rectángulos. Posteriormente, pues ya con los aportes que nos habían hecho Isaac Newton y Leibniz, ¿se acuerdan que ellos son los creadores del cálculo? Y fueron los que dieron pie a lo que es ahora como el teorema fundamental del cálculo, que básicamente nos habla sobre que la integración y la derivación pues son operaciones inversas. Y fue así como surgió pues lo que llamamos ahora el cálculo integral y las integrales definidas para calcular áreas bajo la curva. Bueno, pues vamos a ver la definición de las sumas de Riemann y esta se define como la suma de n términos a 1, a 2, a 3, etc. Y lo vamos a representar mediante una notación sigma, que es esta letra griega, en el cual pues tenemos un extremo inferior en el cual tenemos el valor de n, que es el índice de la sumatoria, y el primer valor de n, que en este caso es 1, pero va a variar dependiendo de nuestra suma. Y en el extremo superior, pues vamos a tener el último valor de n. Y esto que tenemos aquí, que en este caso es 4n, pero va a variar dependiendo del problema, pues es la fórmula para hallar los términos. Pero ¿qué les parece si vemos un ejemplo para que ya podamos interpretar bien esta definición? Y aquí tenemos un problema. Si se fijan bien, pues en el extremo inferior tenemos que i va a empezar con el valor 1 y en el extremo superior va a terminar en el valor 4.
Eso quiere decir que aquí tengo mi fórmula y la voy a ir sustituyendo esta y primero cuando i vale 1 y así voy a ir subiendo hasta llegar a 4. Vamos a hacer el primero. Sustituyo primero por 1 porque así me lo indica la i. Y la fórmula pues ya está definida. Y así sucesivamente, 2, 3, hasta llegar a 4. Es decir, estoy sustituyendo valores que empiezan del 1 y que van hasta el 4. 1, 2, 3, 4. Y vamos a resolver estas operaciones que tenemos aquí. En la primera, pues 2 por 1 nos da 2 más 1, 3. En la segunda, 2 por 2, 4 más 1, 5. En la tercera, 2 por 3, 6 más 1, 7. En la última, pues tenemos 4 por 2, 8 más 1, 9. Y ya hicimos nuestra sumatoria, ¿verdad? Que es lo que nosotros habíamos visto antes de cómo sumar el área de los rectángulos que teníamos bajo la curva. Y ahora vamos a sumar todo esto y nos va a dar un área de 24. Es decir, el resultado de esta suma de Riemann va a ser 24. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos la suma de Riemann que va de 1 hasta 5 y nuestra fórmula es 3j más 1. Es decir, que vamos a empezar a sustituir las j's primero con un valor de 1 hasta llegar a 5. Y vamos a ver 3 por 1, que es donde empezamos, y vamos a terminar en 5. La siguiente va a ser 2, la siguiente 3, la siguiente por 4 y la última por 5, porque hasta ahí es mi límite. Mi límite es 5, entonces vamos a poner todos los valores que estén entre 1 y 5, incluyendo al mismo 1 y al mismo 5. Y ya posteriormente pues vamos a hacer las operaciones que están adentro. 3 por 1, 3 más 1, 4. La siguiente nos va a dar 7, la siguiente nos va a dar 10, la siguiente nos va a dar 13 y la última nos va a dar 16. Está muy sencillo, ¿no? Y la suma pues nos da 50. Ese es mi resultado de la suma de Riemann. Y así son de sencillos los problemas que vamos a estar viendo. Pero bueno, es un poco complicado estar sumando áreas pequeñas, de rectángulos pequeños, ¿verdad? Por eso es que surgió el cálculo de las integrales definidas. Y vamos a ver los pasos para calcular integrales definidas. El primer paso pues va a ser calcular la expresión diferencial dada mediante la integración, es decir, nos van a dar una función y la vamos a integrar como normalmente lo sabemos hacer. Lo siguiente, pues una vez que ya tengamos nuestra integral ya resuelta, pues vamos a sustituir por el extremo inferior y el extremo superior. Y vamos a hacer una resta del primer término, le vamos a restar el segundo término que nos dio. Y bueno, en el último punto, pues nos dice que la constante de integración no es necesario que la pongamos debido a que ya estamos calculando un valor exacto en nuestra integral. Por lo tanto, ya no va a ser necesario que pongamos la constante c. Pero vamos a ver un ejemplo para que ya entiendan mejor esta definición. Y aquí tenemos la integral que va de 1 a 5 de x al cuadrado de x, y pues es una integral bastante sencilla, ¿verdad? El resultado, si la integramos, que es el primer paso, integrarla, pues nos daría x al cubo entre 3, ¿verdad? Bueno, pues x al cubo entre 3, ahora la vamos a evaluar de 1 a 5. ¿Qué quiere decir? Que primero voy a sustituir nuestras x por el valor de 5 y lo que nos dé, le vamos a restar la misma sustitución pero ahora con 1. Y vamos a hacer el primero. Si se fijan bien, primero sustituí por 5, ¿verdad? Y le voy a restar la sustitución pero ahora del extremo inferior que es 1. En el primero le puse 5 y en el segundo le puse 1. Es una resta que se le va a hacer del primero al segundo. Con eso se refiere en el segundo punto. Y bueno, la primera pues me va a dar 5 al cubo, 125 entre 3. Menos 1 al cubo que es 1, un tercio.
Y 125 entre 3 menos 1/3 es igual a 124 tercios de unidades cuadradas. ¿Por qué? Porque estamos calculando áreas y las áreas se dan en unidades cuadradas. Desde ahora todos nuestros resultados que tengamos en integrales definidas les vamos a poner unidades elevadas al cuadrado. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos la integral que va de 0 a 3 de 3x al cuadrado menos 4 más 1 por la diferencial de la variable x. Y como se acordarán, pues el primer paso es resolver la integral. Y aquí tenemos, como pueden observar, pues una suma finita de varias funciones. ¿Y cómo integramos estas? Pues las vamos a dividir en varias integrales. La primera, pues sacando la constante me queda así. La segunda me queda menos 4 integral de 0 a 3 de x. Y la última, sacamos también la constante por la integral de 0 a 3 de dx. Y pues vamos a ir resolviendo cada una individualmente. La primera, pues es una fórmula en la que tenemos una variable elevada a una potencia. Y siempre le vamos a sumar un 1. Y abajo le vamos a poner la suma del mismo, conservando siempre la constante que tengamos. En la siguiente también conservamos la constante y tenemos la misma fórmula, en la cual tenemos un exponente porque x está elevado a la 1 y le vamos a sumar un 1. Y lo vamos a dividir entre la suma del mismo. Y en el último tenemos una fórmula directa que es la integral de dx, que es x. Y ya en el siguiente paso, pues ya vamos a hacer las operaciones y nos va a dar x al cubo. ¿Por qué nos va a quedar x al cubo? Porque x a la 2 más 1 es igual a x al cubo. Y si sumamos esto de aquí abajo, nos va a dar 3. Y cuando lo pongamos con este 3 y hagamos la división, pues nos va a dar 3 entre 3, nos va a dar 1, que es lo que tenemos aquí. Luego, menos 4 dividido entre 2, porque 1 más 1 es 2, pues nos va a dar menos 2, y x al cuadrado pues es lo que queda. Y en la última pues ya teníamos hecha esa integral que ya nos había dado x. Ahora, lo que sigue una vez que ya hicimos la integral, acuérdense que en este punto pues ya no es necesario poner la constante. Entonces ya vamos a evaluar de 0 a 3. ¿Qué quiere decir esto? Pues que voy a sustituir todas mis x primero por 3 y le voy a restar la misma sustitución, pero ahora cuando x valga 0. Pero vamos a hacerlo para que lo entiendan mejor. En el primero, pues tenemos 3 al cubo, porque sustituí por 3, menos 2 por 3 al cuadrado, más 3. ¿Sí? Todas mis x las sustituimos primero por 3 y ahora le vamos a restar la misma sustitución, pero ahora cuando x vale 0, aquí me quedaría y no lo puse, 0 al cubo menos 2 por 0 al cuadrado más 0. Y aquí vamos a ir haciendo las operaciones. En el primero pues me da 3 al cubo, 27, menos 2 por 3 al cuadrado, que es 2 por 9, más 3. Menos, y el resultado de toda esta operación pues nos va a dar 0, porque 0 al cubo es 0, menos 2 por 0 al cuadrado es 0, y más 0. Entonces toda esta operación que está de este lado pues me va a dar 0. Y ya nada más pues hacemos las operaciones y me va a dar 12 unidades cuadradas. Acuérdense que va a unidades cuadradas porque estamos calculando áreas y el área se da en unidades cuadradas. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos la integral de una función trigonométrica y tenemos la integral que va de 0 a pi entre 3 entre el seno de x. Entonces el primer paso pues va a ser integrar la función. Y si nos acordamos bien cuál es la integral del seno de x, nos vamos a acordar que es el menos coseno de la misma variable. Entonces mi resultado, aquí me faltó el símbolo de igual, pero imaginemos que esté ahí, es igual a menos coseno de x. Y ahora que ya resolvimos esta función, porque estaba muy sencilla, pues lo vamos a evaluar de 0 a pi entre 3.
que nuevamente esto quiere decir que primero voy a sustituir todo este resultado en la x, pi entre 3, y le voy a restar la misma sustitución, pero ahora cuando x valga 0. Entonces aquí tengo el primero. Este menos, acuérdense que es el resultado que me dio, entonces lo tengo que conservar. Menos el coseno de la primera sustitución, que es pi entre 3, menos porque este menos es de fórmula, acuérdense que estamos haciendo una resta, y este menos es el resultado que me dio, el coseno de ahora x vale 0. Y quiero que presten mucha atención en este paso porque ahora van a usar su calculadora científica y quiero que la pongan de gradianes a radianes. Acuérdense que cuando calculamos valores de funciones trigonométricas tenemos que calcularlo en radianes. Entonces nos va a quedar menos un medio. Esto lo podemos poner en la calculadora entre paréntesis para que nos dé un mejor resultado más certero. Y menos 1. El coseno de 0 pues es 1 y aquí conservamos el signo. Ahora a menos un medio le vamos a sumar un 1 porque menos por menos va a ser más. Y menos 1 más un medio pues es un medio. Un medio, unidades cuadradas. ¿Sí? Entonces, en conclusión, pues lo que estamos haciendo nosotros cuando calculamos integrales definidas, estamos calculando áreas. Entonces, nos vemos hasta pronto.